Carlos apretó la llave de la reja de hierro. Estaba fría contra su palma, como la casa que se alzaba frente a él. La había heredado de su abuelo, un hombre al que apenas conoció, un hombre del que se decía que la locura lo había tocado. La casa respiraba recuerdos olvidados. El polvo cubría cada superficie. Las telarañas colgaban como cortinas macabras. Carlos entró. El aire era denso, cargado con el olor a descomposición y tiempo. Las sombras bailaban en los rincones, agitadas por la leve brisa que se deslizaba por las grietas de las ventanas tapiadas. Pasó una mano por la pared, sintiendo la arenilla bajo sus dedos. Esta casa era una reliquia, una tumba conservada en su sombría gloria. Deambuló por las habitaciones, cada una un testimonio de una vida que nunca conoció. Fotografías descoloridas cubrían las paredes, sus sujetos miraban con ojos fantasmales. En la sala, un gramófono se erguía como un centinela, su bocina apuntaba hacia un sillón polvoriento como congelado a media canción. El reloj de pie en el pasillo permanecía tercamente en silencio, sus manecillas fijadas para siempre en la medianoche. Mientras subía las escaleras crujientes, Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo allí, podía sentirlo en la quietud, en la forma en que las sombras parecían observarlo. Una sensación de temor se instaló en la boca del estómago, una premonición de algo siniestro acechando más allá de su vista. El ático era una caverna de cosas olvidadas, baúles rebosantes de encaje amarillento y terciopelo apolillado. Libros con lomos quebradizos y títulos en idiomas que no entendía cubrían los estantes. En el rincón más alejado, parcialmente cubierto por un tapiz apolillado, había un espejo de cuerpo entero. Era más alto que un hombre, su marco hecho de madera oscura y pesada. La plata del espejo estaba empañada, nublada por la edad y el abandono. Sin embargo, incluso oscurecido, atraía a Carlos, lo llamaba a acercarse. Extendió una mano vacilante, sus dedos trazaron las tallas intrincadas que adornaban el marco. Al quitar el polvo, el espejo pareció palpitar levemente. El aire se volvió denso, cargado con una energía invisible. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, su respiración entrecortada en su garganta. Una necesidad inexplicable de tocar la superficie del espejo lo invadió. Era una compulsión, un canto de sirena susurrando promesas de lo desconocido. Ignorando la voz de la razón que gritaba en el fondo de su mente, Carlos presionó su palma contra el frío cristal. En un instante, el mundo se disolvió a su alrededor. Fue absorbido por las profundidades del espejo, arrastrado a través de un vórtice de colores arremolinados y luz cegadora. La transición fue discordante. En un momento estaba de pie en el ático polvoriento, al siguiente caía a través de un caleidoscopio de realidades fracturadas. Los colores se mezclaban, el tiempo se doblaba sobre sí mismo y el espacio se estiraba en configuraciones imposibles. Sintió que lo desgarraban y lo volvían a armar, sus sentidos sobrecargados. Entonces, tan repentinamente como comenzó, el caos cesó. Carlos cayó con fuerza sobre un piso invisible, sin aliento. Mientras yacía allí, jadeando por aire, se dio cuenta de que el aire en sí era diferente. Era delgado, metálico, y llevaba consigo el más leve aroma a ozono. Se incorporó, sus ojos luchando por adaptarse a la extraña luz etérea que bañaba su entorno. Parecía estar en una inmensa caverna, su techo perdido a una distancia imposible arriba. Formaciones cristalinas irregulares sobresalían de las paredes, sus superficies brillaban con una luminiscencia interna. Pero era el silencio lo más desconcertante, un silencio pesado y opresivo que parecía absorber todo sonido, sin dejar nada más que un vacío resonante. Lo presionaba, lo sofocaba, lo aislaba. Estaba atrapado, completamente solo en este reino extraño. Se puso de pie, sus piernas inestables debajo de él. El suelo no era sólido, sino que parecía moverse y ondular bajo sus pies. Era como intentar caminar sobre el agua, cada paso una apuesta contra caer al abismo. El pánico creció dentro de él, un miedo primario a lo desconocido. Gritó, su voz un susurro ahogado en el silencio opresivo. No hubo respuesta más que el eco de su propio terror rebotando en las paredes invisibles. Estaba a la deriva en un mar de la nada, su brújula rota, su mapa perdido. Mientras tropezaba por este paisaje extraño, se dio cuenta de que las leyes de la física no tenían influencia aquí. La gravedad era voluble, tirando de él en diferentes direcciones con cada paso. El tiempo era fluido, estirándose y comprimiéndose sin razón. Era un reino de puro caos.
un lugar donde el tejido mismo de la realidad se deshacía. «¡Hola!», gritó, su voz quebrándose por el miedo. El silencio se prolongó, ininterrumpido. Estaba solo, completamente solo, y entonces desde las profundidades de ese silencio, una voz susurró su nombre. Carlos. La voz se deslizó a su alrededor, susurrando su nombre como una caricia. No era masculina ni femenina, ni vieja ni joven. Era una voz despojada de todas las cualidades terrenales, una voz de pura conciencia. Le provocó escalofríos, erizando los pelos de la nuca. «¿Quién está ahí?», preguntó, con la voz temblorosa. Giró sobre sí mismo, buscando el origen de la voz, pero no había nada. Solo la extensión infinita de la caverna, los cristales brillantes y el silencio opresivo. «Estás perdido», susurró la voz, pareciendo provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Perdido en los pliegues del tiempo y el espacio, Carlos tropezó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «¿Dónde estoy?», jadeó, con la voz ahogada por el miedo. «¿Cómo regreso?». La voz rió entre dientes, un sonido seco y susurrante que resonó por la caverna. «No hay regreso», dijo, con un tono de diversión. «Solo hay aquí. Y ahora». A medida que la voz se desvanecía, la caverna a su alrededor comenzó a cambiar. Imágenes parpadeaban en el aire, fragmentos de recuerdos, tanto suyos como de otros. Vio rostros que no reconocía, escenas de vidas que nunca había vivido, todo girando a su alrededor en una danza vertiginosa y desorientadora. Gritó, protegiéndose los ojos del ataque. Las imágenes eran implacables, cada una más inquietante que la anterior. Vio guerras libradas en tierras lejanas, presenció el nacimiento y la muerte de estrellas, sintió el calor abrasador de 1000 soles. Era demasiado rápido. Su mente se tambaleó, incapaz de procesar el torrente de información. Entonces, tan abruptamente como comenzaron, las visiones cesaron. Carlos cayó de rodillas, su cuerpo temblando, su respiración entrecortada. No estaba más cerca de comprender dónde estaba ni cómo había llegado allí. Era un prisionero en su propia mente, atormentado por fuerzas que no podía comprender. La voz regresó, esta vez más cerca, más insistente. «Mira», susurró, su tono cargado de una urgencia escalofriante. «Observa y comprende». Carlos levantó la vista. La caverna había desaparecido, reemplazada por una extensión infinita de estrellas. Estaba suspendido en el vacío, rodeado por la mirada fría e indiferente de 1.000.000 de soles distantes. Se sintió pequeño, insignificante, completamente solo. «¿Qué es esto?», susurró, su voz perdida en la inmensidad del espacio. «Esta es la verdadera naturaleza de la realidad», respondió la voz, su tono resonando con conocimiento ancestral. «El tapiz del tiempo y el espacio, tejido con hilos de energía y conciencia». Carlos no entendía. No quería entender. Solo quería ir a casa. Pero el hogar era un recuerdo lejano, un sueño fugaz que se desvanecía con cada momento que pasaba. Era un prisionero en esta dimensión, su celda la extensión infinita del cosmos. Estaba rodeado de maravillas más allá de la imaginación, pero no sentía nada más que desesperación. El silencio, una vez opresivo, era ahora un peso aplastante, un recordatorio constante de su aislamiento. Deambuló por esta dimensión por lo que pareció una eternidad, aunque el tiempo había perdido todo significado aquí. Vio maravillas que desafiaban la descripción, presenció eventos que abarcaron milenios. Se encontró con seres de pura energía y conciencia, criaturas más allá de la comprensión humana. Aprendió mucho en este lugar, pero nada de eso le trajo consuelo. La voz, su única compañía, ofrecía pronunciamientos crípticos y reflexiones filosóficas, pero ninguna salida. Llegó a comprender que las leyes de la física, el tejido mismo de la realidad, eran fluidas aquí, sujetas a los caprichos del pensamiento y la voluntad. Sin embargo, con cada momento que pasaba, una terrible verdad se asentaba en su alma. Esta dimensión era un laberinto sin salida. Estaba atrapado aquí, para siempre a merced de fuerzas que no podía comprender, condenado a vagar por esta extensión infinita por la eternidad. La esperanza a la que se había aferrado, la creencia de que de alguna manera podría encontrar el camino de regreso, se marchitó y murió. Estaba perdido, a la deriva en un mar de infinitas posibilidades, para siempre separado del mundo que conocía. La desesperación, profunda y abrumadora, se apoderó de él.
Cayó de rodillas, el peso de su encarcelamiento eterno lo aplastaba. Las maravillas que lo rodeaban, la inmensidad del cosmos, no tenían ningún atractivo. Todo lo que deseaba era la comodidad familiar de su propio mundo, la calidez de la conexión humana, el paso del tiempo que marcaba una vida vivida, por muy imperfecta que fuera. Era un fantasma por derecho propio, un espectro a la deriva en una dimensión que desafiaba la comprensión. Estaba olvidado, perdido en los pliegues del tiempo y el espacio, su existencia reducida a un susurro en el vacío infinito. Carlos. La voz resonó en su mente, desprovista de juicio, sin ofrecer consuelo, simplemente era, y Carlos, resignado a su destino, abrazó el silencio. Estaba perdido, para siempre perdido, prisionero del espejo y la dimensión que contenía. Su historia, una vez llena de la promesa de la vida, era ahora un ciclo infinito de desesperación, resonando a través del vacío por toda la eternidad.